Queridos hermanos, hoy nos sumergimos en una de las visiones más poderosas e impactantes jamás transmitidas por una mística medieval, Santa Hildegarda de Bingen. Tal vez habéis oído hablar de ella como una gran figura espiritual, pero pocos conocen realmente la profundidad de sus revelaciones. Hoy os conduciremos a través de su visión del infierno, una experiencia mística que no deja espacio a la indiferencia. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué sucede después de la muerte? ¿Cuáles son las consecuencias de nuestras elecciones en la tierra? Pues bien, preparaos, porque lo que escucharéis hoy podría cambiar vuestra forma de ver la vida y vuestra relación con Dios. Permaneced con nosotros hasta el final, porque estas palabras son un llamado para cada alma que busca la verdad. No estamos hablando solo de miedo y castigo, hay mucho más. Y si tenéis el valor de escuchar, podríais encontrar incluso una esperanza inesperada entre las tinieblas. Antes de adentrarnos en la visión, es fundamental conocer quién era Santa Hildegarda. Nacida en 1098 en Alemania, Hildegarda de Bingen es una de las figuras más influyentes en la historia de la Iglesia Católica. No solo es una santa, sino también una de las primeras grandes mujeres en destacar como teóloga, música, naturalista y visionaria. Sus visiones han dejado una huella indeleble en la historia de la espiritualidad cristiana. Conocida como la Sibila del Rin, Hildegarda tenía un don extraordinario: comunicarse directamente con Dios a través de visiones profundas y poderosas. En el siglo XII, un período de grandes cambios y conflictos, Dios la escogió para revelar el mensaje urgente de redención y misericordia. En una de sus visiones más célebres, Santa Hildegarda nos ofrece una mirada inquietante y sublime sobre lo que significa perderse en las tinieblas del infierno. Pero no es solo un relato para infundir miedo, es un llamado a la conversión, una invitación a reflexionar sobre nuestro destino eterno. Escuchemos ahora las extraordinarias palabras de Santa Hildegarda. En ese momento, vi al hombre, y me pareció que se movía junto con las 4 regiones de la tierra. Y he aquí que cerca de su muslo izquierdo apareció un unicornio. Mientras se afanaba en lamerle las rodillas, dijo: «Lo que se ha hecho será destruido, y lo que no se ha hecho será realizado. Se examinarán los pecados del hombre, y la bondad de sus justas obras será llevada a la perfección, y él accederá a la otra vida». Me preguntaba si se manifestaban imágenes de vicios que había visto antes o algo similar, pero no se me mostró nada de este tipo. Fue entonces cuando escuché una voz del cielo que me decía: «Dios Todopoderoso, cuyo poder se extiende sobre todas las criaturas, mostrará su poder al final del mundo, cuando transforme el mundo en algo maravilloso. De hecho, el hombre que ves girar junto con las 4 regiones del mundo representa a Dios, quien al final del mundo, mostrando su poder junto con las virtudes celestiales, golpeará los confines de la tierra. Así, cada alma podrá prepararse para el juicio. Entonces, incluso el hombre que es bienaventurado, purificado en los elementos, será absorbido en el círculo dorado de la rueda, arderá en la carne y en el espíritu, y todo secreto oculto será manifestado. Así los hombres estarán cerca de Dios, y Él les dará una alegría perfecta. Los hombres ya no estarán afligidos por el dolor que nace del sabor del pecado, del ansia de posesión y del temor a perder lo que se posee, ni serán perturbados por cualquier otra posesión temporal, sino que estarán a salvo de todo mal. Estas fueron las cosas que desaparecieron primero, pues estaban en el mundo temporal y en los tormentos del tiempo. Quien desee la vida, en su deseo debe prestar atención a estas palabras y guardarlas en lo más secreto de su corazón. Vi tinieblas con diferentes suplicios, esparcidas como si fueran una niebla sin límites. En ellas, sin embargo,
No veía tormentos de fuego, gusanos u otros sufrimientos atroces. Solo había algunas almas que estaban desprovistas del signo del bautismo, sin el peso de otros pecados, pero con la condena de Adán. Entre ellas, en las mismas tinieblas, algunas estaban envueltas en cierto humo, otras no. Estas almas no sufrían tormentos graves, sino que soportaban las tinieblas de la infidelidad, porque durante la vida terrenal habían carecido del bautismo y no tenían otros pecados que expiar. El humo correspondía a aquellas que estaban afligidas por pecados leves o graves, pero no tenían el signo de la fe cristiana, no estaban envueltas por el humo de esas tinieblas, sino por las tinieblas de la incredulidad. Veía otras tinieblas, cercanas a las anteriores, oscurísimas, horribles e infinitas. Todas ardían en su oscuridad, pero no había rastro de llama. Y esta era la Gehenna, que contiene todo tipo de tormentos, miserias, hediondez y penas. Pero no podía ver nada de lo que había dentro de las tinieblas, porque las veía desde afuera y no desde adentro. De hecho, ni siquiera podía ver la misma Gehenna. Sin embargo, escuchaba los gritos de las almas que se lamentaban, muy fuertes e indistintos, y los llantos de las almas que lloraban, y los ruidos de los tormentos. Parecía el sonido del mar cuando inunda la tierra, o el de los ríos cuando están crecidos. En la Gehenna hay todo tipo de pena, porque es el reino de los espíritus malvados, que infunden todo vicio en los hombres que son consentidos. Hay tantas cosas que el alma, cargada con el peso del cuerpo, no puede discernir ni entender, porque están por encima de las capacidades humanas. Pero gracias al Espíritu viviente, vi y comprendí todo esto. Y nuevamente, escuché la voz de la luz viviente que me decía: las cosas que ves son verdaderas, y son tal como las ves, y son muchas. De hecho, en las tinieblas que has visto hay llanto y crujir de dientes, pero en el lugar en el que no ves los castigos de graves tormentos, están las almas de los hombres que vivieron antes de la victoria del Hijo de Dios. Y entre ellas hay algunas almas que no son de la fuente sagrada, porque no tienen la visión de la verdadera fe. Algunas sufren los castigos del mismo humo, porque han probado algunos males seculares. Otras, por la simple ignorancia de la fe, soportan las tinieblas. Hay otras tinieblas, cercanas a las anteriores. Ambas están en la perdición, horrendas, y que arden sin llama, ya que carecen del aire de la luz y de la llama del fuego brillante. Esta es la Gehenna. Surgió con la caída de los ángeles perdidos y acogió a Satanás. Dentro de ella se encuentran todas las miserias sin consuelo y sin esperanza. Están las almas perdidas y el antiguo inventor del pecado. ¿Cuántos son? ¿Cuán grandes son? ¿O cuáles son? El hombre no puede comprenderlo, porque son tantos que nadie los recuerda y estarán allí para siempre. Aquellos que no buscan la gracia de Dios y no desean ver a Dios ni tener la vida verdadera, permanecerán entre estos. ¿Y qué podría ver la muerte del hombre de aquellos que frente a Dios han caído en el olvido, más que el hecho de que la condena implica los castigos del infierno? De todo esto, la antigua serpiente se regocija, porque no desea ni quiere el bien, siendo el autor de todos los males y pecados. De hecho, él fue el primero en ver el resplandor de Dios, y de inmediato comenzó ese mal que no debería ni podría haber sido. Toda criatura ha sido creada, pero el mal que tiene origen en la serpiente fue hecho sin la intervención de Dios. Lucifer fue hecho en todo como un espejo, pero quiso ser luz, y no la sombra de esa luz. Entonces Dios quiso hacer el sol para iluminar todas las criaturas contra la luz del demonio, y colocó la luna para iluminar todas las tinieblas contra sus engaños.
e hizo las estrellas para opacar todos los vicios. En efecto, Dios es esa plenitud en la que no hay ni puede haber vacío alguno. El diablo es un vaso vacío. Perdió su luz a causa de la soberbia y se sepultó en el infierno, donde permanecerá sin gloria y sin honor. Él es el ladrón que despojó al primer hombre y lo expulsó del paraíso, y fue el asesino de Abel y mató a los hombres con el primer mal, cuando se les mostró como Dios. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Santa Hildegarda no nos mostró estas imágenes simplemente para infundir miedo, sino para darnos la oportunidad de reflexionar sobre nuestra vida y nuestras decisiones. El infierno es real, pero también es evitable. Cada día somos llamados a elegir entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Y la buena noticia es que Dios siempre está dispuesto a darnos su gracia, si tan solo se la pedimos. La visión de Santa Hildegarda es un llamado urgente a la conversión. No hay tiempo que perder. Nuestra vida es breve y nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. Como el unicornio que lame la rodilla del hombre en la visión, también nosotros debemos purificarnos, reconocer nuestros errores y prepararnos para el encuentro con Dios. No podemos permitirnos vivir en la mediocridad espiritual o en la indiferencia. Dios nos llama a la perfección, a la santidad, y nos ofrece todos los medios para alcanzarla. Hermanos, si este mensaje ha tocado vuestro corazón, os invito a dar un paso de fe hoy mismo. Reflexionad sobre vuestra vida, buscad la misericordia de Dios y no tengáis miedo de acercaros a Él con sinceridad. La visión de Santa Hildegarda es un regalo para todos nosotros, una oportunidad de cambiar de rumbo y abrazar la luz. Si os ha gustado este video, no olvidéis dejar un comentario aquí abajo y compartir vuestras reflexiones. Suscribíos a nuestro canal para no perderos otros videos que profundicen en las verdades de la fe y los testimonios de los santos. Juntos podemos crecer en el conocimiento y el amor de Dios. Que el Señor os bendiga y siempre os guíe hacia su luz. Gracias por habernos seguido y recordad, el camino hacia el cielo comienza con un pequeño paso de fe. Démoslo juntos.